Buenas tardes, Radio Escuchas. Quien les habla es el locutor Kielelmar Gravial Ticlia de la radio 8522 al aire, Radio Educa. En esta tarde tenemos al doctor Luis Santamaría. Sus palabras de bienvenida, por favor. Muchas gracias por invitarme a esta emisora Radio Educa 8522. Es un honor para mí estar acá en este recinto y conversar con ustedes. Muchas gracias. La primera pregunta que le voy a hacer: ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nació? ¿Y cuál es su trayectoria educativa y profesional? Con todo gusto. Mi nombre es Luis Ángel Santamaría Paredes. Nací el 11 de enero de 1943. Próximo mes van a ser 75 años que tengo, porque voy a tener. Mi trayectoria educativa, mis estudios los inicié en el Centro Viejo, de aquel entonces, ahora el Centro Educativo 8521. Antes era Escuela de Varones número 271. Dirigía en ese entonces don Carlos Castillo Murga, y de una plana de profesores con bastante calidad, que lo recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio y al mismo tiempo con mucha nostalgia, al igual que mis grandes compañeros que tuve. Inicié con transición, no había la inicial. Cuando cumplí 6 años me llevaron al colegio, a la escuela de transición. Luego comenzamos a educar. Se estudiaban 6 años, había 6º grado, pero ya cuando me encontraba estudiando el 4º año de primaria, suprimieron el 6º grado. Entonces yo ya terminé con 5º grado. De allí pasé a estudiar la secundaria en el Trujillo, estudié en 2 colegios, en el Mariscal de Orbegoso, que era particular, y el Instituto Moderno también, que era particular, cuyo dueño recién lo recibía un ilustre santiaguino, don Carlos Uceda Castañeda, hijo del doctor Carlos Uceda Mesa, que lo levantó, lo refaccionó, un colegio lo hizo de trayectoria, y allí terminé. Pero Trujillo no me gustaba. ¿Por qué? Porque bueno, en ese entonces Trujillo carecía de agua, de luz, mucha tierra. No obstante que estábamos en la casa de la tía Rosita, que me trataba a mí y a mi hermano con un cariño maternal. Yo extrañaba mi casa, mi pueblo, mis campos, mis choclos, mis huevitos de corral. Eso lo extrañaba. No me gustaba el polvo que había. Acá había buena luz. Trujillo no tenía. Tanto luché, tanto le rogué, tanto le supliqué a mis padres que me trajeran a estudiar en Santiago 8. No, te quedas en Trujillo, no. Tanto fue mi insistencia hasta que accedieron a que yo estudiara en el colegio César Vallejo. Y vine a terminar mi secundaria en el César Vallejo. Era de reciente creación. Cuando yo termino mi secundaria en 1960, el colegio César Vallejo tenía 3 años de creado. Antes se había llamado Colegio Particular Santiago el Mayor. Pero ese colegio César Vallejo, en donde estudié, en su local, no tenía la infraestructura que tienen los colegios ahora en el Santiago de Chuco. Era de adobe, una casa antigua, piso de tierra, el primer piso, la primera planta, la segunda, una piso de tabla, de madera, destartalado, techo también poco arreglado, las paredes también no muy en buen estado, pero allí nos cobijaron las autoridades. Allí estudiamos la secundaria y lo pasamos muy bien. Los profesores se esforzaron de darnos todo lo que pudieron. Nuestra educación, la enseñanza que impartieron fue teórica. No teníamos laboratorios, no teníamos laboratorio de física, química. La infraestructura, como les vuelvo a repetir, no era la adecuada. Pero sin embargo, salimos
y luchamos, porque gracias a las enseñanzas que nos dieron y las recomendaciones. Mucho recuerdo y siempre me ha llevado ese pensamiento que nos impartió don Carlos Barbarán, excelente maestro que tuve. El miedo y el temor no justifican la conducta. Ese pensamiento ha servido para que yo siga adelante en el temor, porque todos los esfuerzos deben ser de uno y no tener miedo a nadie, ni bajarle la cabeza a nadie. Todos tenemos derechos. A medida que pasa el tiempo, la edad, uno se va dando cuenta que uno tiene derechos, solamente que no los podemos aplicar porque desconocemos, pero todos tenemos los mismos derechos. Ante la ley no hay distingos. Luego de haber terminado la secundaria, pero antes les contaba la anécdota, ese colegio tercer año, que de 3 años de creado, fue invitado por el Colegio San Nicolás de Huamachuco en mayo de 1960, que cumplía 100 años de creado. El colegio de César Vallejo, 3 años de creado. Se da cuenta de una distancia de 97 años, pero sin embargo, el colegio César Vallejo tuvo una destacada participación. El mejor orador fue el profesor de Santiago de Chuco, de César Vallejo. Y el equipo de pueblo de César Vallejo le dio una goleada y una paliza a los San Nicolás, que los guamachuquinos quedaron resentidos y doloridos. Y la Copa Centenaria fue traída por el César Vallejo a Santiago de Chuco. Así terminamos secundaria, el 60, y después me voy a estudiar a Lima. Ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudié mis profesiones que actualmente llevo. Como les digo, yo en San Marcos estuve 13 años, como les digo, no porque no podía salir, sino porque no quería salir. Había muy buenos profesores, la plana, tuve suerte. No me puedo quejar, porque durante mi educación, mi vida, mi trayectoria profesional educativa, he tenido suerte. San Marcos también tenía una buena plana de profesores de renombre, y verdaderamente ahí estudié 3 profesiones: educación, derecho y periodismo. Las 2 últimas las vengo ejerciendo, pero más desde que me identifico con el derecho. Yo soy abogado, entré a trabajar primero en el Ministerio de Educación, en publicaciones, y después en la Corte Suprema, en el Centro de Investigaciones Judiciales, y me jubilé como juez, perteneciendo también a la Corte Suprema. Pero esa es la trayectoria, y actualmente ya estoy prácticamente, como se dice, casi jubilado. Como alguien que me dijo: el hombre no descansa, tiene que seguir luchando como si fuera el último día. Y alguien me repitió, me dijo: mira, hermano, uno descansa cuando se muere, ahí descansa. Muchas gracias por sus palabras. Le paso con mi amiga Nayeli. Buenas tardes, 8522 al aire Radio Educa. Mi pregunta es: ¿nos puede contar cómo pasó su infancia en Santiago de Chuco? ¿Cómo no? Mi infancia en Santiago de Chuco fue muy feliz, junto a la familia, junto a los amigos, compañeros de estudios, junto a los vecinos. Quiero recalcar esto, que hasta mediados de 1960, los vecinos de Santiago de Chuco se vivía en comunidad. Se vivía, como podría decir, como familia, porque las alegrías, las tristezas se compartían, los éxitos se compartían, así como las despedidas también eran tristes. Despedíamos a los amigos, vecinos, cuando se iban. La infancia en Santiago de Chuco, que puedo manifestarles, fue muy agradable para mí. Por eso tengo muchos grandes recuerdos. Recuerdo mucho de los carnavales, muy bonitos los carnavales sangrientos con el Ño Carnavalón, que creo que lo están rememorando nuevamente. También las fiestas de julio del apóstol Santiago, muy hermosas. La fiesta Semana Santa, el 1 de mayo. El 1 de mayo era una fiesta muy familiar. Era prácticamente un saludo de las familias a la naturaleza, porque ese día, el 1 de mayo, se celebraba, digamos, todas las familias
se vestían, digamos, se preparaban y se iban al campo a almorzar. Unos iban con guitarra, otros iban con cantantes, otros iban con mandolinas, otros iban con acordeón, pero todas las familias salían a departir en el campo. Era pasar, a florecer. Pues se llama florecida. Era celebrar, en el mundo se celebraba el día de trabajo, en Santiago de Chuco se celebraba la florecida. ¿Qué decirles? La comida. Santiago de Chuco siempre ha tenido una excelente, una excelente relación, números, platos muy agradables, que recuerdo de ellos. Creo que se lo está rescatando el chupe de papa, la gallina en fiambre y otros más que son muy agradables. Todas esas comidas se comían, se degustaban cuando éramos niños. Y no había ninguna matrona que no dejara, ellos todos sabían cocinar. Ninguna de ellas, digamos, se quedaba atrás, porque era muy agradable. Todas las matronas, todas las mujeres sabían cocinar. Y acá en Santiago de Chuco puedo decirles a todos, los niños, señores, que todos los hijos respetaban al padre, a los padres, a la madre. Era la autoridad de la ley, la autoridad de la palabra, la voz de la palabra era ley. Por eso alguien dijo que la letra entra con sangre. Pero los tiempos han cambiado. No se trata, como Cristo mismo dijo, no es buen padre quien no reprende a su hijo. Y la misma Biblia dice también que si al niño, cuando se le enseña el camino correcto, nunca se aparta de él. Por eso invoco a los niños que escuchen a los adultos, a sus profesores, a sus padres, quiéranlos, dialoguen, porque con el diálogo, conversación, se borran todas las malas ideas que pueden haber. Y asimismo, Pitágoras, no recuerdo si fue él, en la antigua Grecia, hace más de 2000 años, que dijo: eduquemos al niño para no castigar al adulto. Y a los padres que me pueden estar escuchando, puedo decirles: un buen árbol da buenos frutos y un buen padre da buenos hijos. Muchísimas gracias. Doctor Luis Santamaría, ¿nos puede contar sobre la historia de Santiago de Chuco? ¿Cómo no? Mire, Santiago de Chuco tiene una historia fascinante que todavía está por escribirse. No se ha escrito totalmente. Aquí podemos dividir en dos aspectos, dos grupos, dos secciones: pre-inca, inca y española. En la pre-inca fueron los chucos que habitaron esta región. Según se manifiesta en grupos humanos que vivieron hace cerca de 7.000, 8.000 años. ¿Se dan cuenta? Igual que Egipto, igual que Mesopotamia, nuestros ancestros son milenarios. Nosotros tenemos los genes de personas que han vivido hace miles de años. Esta región no fue quechua, fue culi, porque hablaban la lengua culi. Está desaparecida en la lengua culi. El quechua no lo desapareció, sino el castellano. Nosotros cuando éramos niños hablábamos, y hasta la fecha esa lengua culi todavía se pronuncia, se expresa, pero en lugares y cosas. Por ejemplo, chungo es palabra culi, chuco es palabra culi. Chuco en culi significa región, está demostrado. O sea, Santiago de Chuco, ya traducido, significaría en culi Santiago, la región de Santiago. Otros nombres, por ejemplo, Xanga es culi. Los nombres Uñobal, Yahuish, Cachuya son culi. Cuando niños nos decían es el quechua de Ancash, no era el quechua de Ancash, era la lengua culi, que está en investigación. Es una lengua que desapareció cuando vinieron los españoles, después, porque los quechuas, los incas, estuvieron de paso por acá, más se afincaron en Huamachuco. Y verdaderamente el mestizaje que hay en Santiago de Chuco, la lengua ya que se da cuando Santiago de Chuco se funda, una mañana del 25 de julio, yo digo del año del Señor, no se sabe, no se ha precisado todavía de qué año, pero ahí comienza el mestizaje de Santiago de Chuco y los descendientes que somos ahora. Un historiador decía: el Perú es un país de vencidos y vencedores, pero en realidad somos mestizos.
vencidos son los naturales de América y los vencedores son los españoles. Entonces, acá pues, un país de vencidos y vencedores, pero en realidad somos un país mestizo. Y Santiago de Chuco tiene ese mestizaje autóctono de los chucos con los españoles, no quechuas. Santiago de Chuco no es quechua, nunca se habló el quechua acá en Santiago de Chuco, sino la lengua culi y después el español. Por eso es que cuando vinieron los españoles, los nativos aprendieron a hablar correctamente el español y se identificaron plenamente con ello. Y acá en Santiago de Chuco era una de las mejores regiones donde se hablaba el castellano, de acá en esta zona. Entonces, esa es la historia de Santiago de Chuco. Después, Santiago de Chuco tenía una gran participación en la colonia, con las minas, explotación de minas. Tenemos San Casmarca, Cruzgay, Caripuy, centros de mineros y de explotación. Acá han venido mineros portugueses a explorar. Por ejemplo, la familia Pérez, los Pérez de Chuca, que le dieron concesión al rey de España, son de origen portugués. Y durante la independencia, Santiago de Chuco también participó. Bolívar estuvo de paso en Santiago de Chuco, se manifiesta en Santiago de Chuco, y llegó a la calle que hoy se llama Bolívar, donde frente al Hotel Santa María. En ese entonces era una casa colonial, hoy desaparecida, pero ahí hay vestigios, referencias de que Bolívar llegó en esa casa y estuvo aquí en Santiago de Chuco. Durante la República, Santiago de Chuco también tuvo destacada participación. Creció bastante, pero era distrito de Huamachuco hasta 1900. Pero antes, en 1870 y 80, cuando fue la guerra con Chile, Santiago de Chuco participó activamente en la batalla de Huamachuco. Muchos dicen, no, los huamachuquinos son orgullosos. No, la batalla se realizó en Huamachuco, pero habría que ver quiénes traicionaron a nuestra patria. Mucha gente, por eso hay que ser en la vida, hay que ser leales, honestos, sinceros, porque como dice, lo que se hace de frente siempre tiene buen resultado, y con lo que se hace con buena intención siempre hay que ser honrados hasta con uno mismo, porque la mentira dice, se puede mentir una o dos veces, pero no siempre. Por eso les invoco, jóvenes, niños, muchachos, padres que me escuchen, decir siempre la verdad y hablar con firmeza, la realidad, identificarnos. El hombre, yo les podría decir, el hombre, cada persona tiene que mirar a 5 direcciones. Adelante, para ver a dónde va. Atrás, para ver de dónde viene. A los costados, para ver quién lo acompaña en los momentos más difíciles. Abajo, para no ver y no pisar a nadie. Y arriba, para ver siempre que siempre hay alguien que lo ve y lo protege. Esas 5 direcciones. Entonces, en la vida tenemos que ser honrados, justos y honestos con nosotros mismos. Muchas gracias, doctor Luis Santamaría. ¿Qué anécdotas tiene sobre Santiago de Chuco? Bueno, Santiago de Chuco tiene una infinidad de anécdotas. Ya les he comentado sobre el triunfo de ese pequeñito de 3 años que lo vence a un gigante de 77 años que fue en Huamachuco. Le quitó la Copa Centenario. Por ejemplo, otra anécdota muy importante fue, y que se va a volver a repetir este año que viene, es la peregrinación del apóstol Santiago. Recuerden que Santiago de Chuco se funda en recuerdo y en homenaje al apóstol Santiago. Una mañana del 25 de julio del año, no se ha precisado todavía la fecha, pero Santiago de Chuco, la ciudad española, se funda entre el jirón Bolívar y Grau, denominado Chorrito de Pichipachi, en esa esquina de esa casa que ahora es dueña la señorita Graciela García Ferrer. Allí en esa esquinita había un chorrito, ahí se funda Santiago de Chuco. Ese lugar no lo olviden. Allí nace Santiago de Chuco y ese debe ser de allí nuestra partida de nacimiento.
Muchos no saben dónde hemos nacido. Es ilógico que te pregunten, ¿tú dónde naciste? No sé. ¿Cuándo naciste? No sé. Por eso Santiago Chuco tiene que también esclarecer, y eso hay que pedir a las autoridades educativas, gubernamentales, que se haga un estudio por profesionales para determinar la fecha exacta cuando se fundó Santiago Chuco, y ese lugar donde se fundó Santiago Chuco debe perennizarse al menos con un monumento, con una referencia. Es lógico que cada persona, como dice la ley, cada persona tiene su nombre y su identificación. Otra anécdota. Bueno, les hablaba del apóstol Santiago. El apóstol Santiago en 1953 viajó en peregrinación a la ciudad de Trujillo. Fue un acontecimiento muy extraordinario, con mucha alegría y mucha tristeza lo pidió el pueblo. Familias enteras se desplazaban en ómnibus acompañando al apóstol en su peregrinación a la ciudad de Trujillo. El pueblo quedó desierto, triste. Entró, no estaba asfaltada todavía la pista, entró a Otusco, saludó a la Virgen de la Puerta, le hicieron un homenaje. La iglesia de la Virgen de la Puerta estaba en construcción. Recuerden que esa iglesia de la Virgen de la Puerta es de piedra pura, y a los otuscanos les demandó cerca de 40 años construirla. Después que sale de Otusco, entra a Trujillo, vía Trujillo, y llega al Hospital Obrero, lo que hoy es Hospital Lazarte. De allí sale en procesión hasta la catedral, un acontecimiento apoteósico. Fueron las veneraciones en la catedral del apóstol Santiago, un éxito, una fe, una congregación multitudinaria de fieles que fueron a visitar al apóstol Santiago en la catedral. Y peregrinó, salió en procesión por toda la plaza de armas de Trujillo, y el alcalde de la ciudad de Trujillo le entrega las llaves al apóstol Santiago. Por eso cuando ustedes vean la procesión, el apóstol Santiago cuando sale en procesión con unas llaves, son las llaves de la ciudad de Trujillo que el alcalde le entregó al apóstol. Ahora se va a repetir nuevamente en este mes de enero que viene la segunda peregrinación del apóstol Santiago, pero ya viene el Papa. ¿Alguna otra pregunta más? No, muchísimas gracias. Bien, hemos llegado a la parte final de este programa. Sus palabras de terminación, de finalización. Muchas gracias. Verdaderamente me siento muy emocionado. Por eso me han visto tartamudear mucho, porque cuando la veo a ustedes y conversar sobre Santiago Chuco, evoco mi infancia, mi niñez, que no fue triste, fue alegre, muy hermosa. Por eso es que siempre vengo a Santiago Chuco. Conversaba con algunos amigos, decía, en los países nórdicos existen los peces que se llaman salmones. Esos salmones nacen en las cordilleras y por el río viajan al mar, al océano. Allí crecen, se vuelven adultos, y una vez determinado, de acuerdo a su naturaleza y su instinto, regresan río arriba contra la corriente. Muchos no llegan, muchos son comidos por los animales, pero los que llegan ponen sus huevos y mueren. Yo hacía la comparación con el hijo del santiaguino. El santiaguino nace en su tierra, Santiago Chuco, en su provincia. Viaja, se educa, se prepara, crece, se educa en diferentes lugares, se vuelve profesional, viaja por todo el mundo, tiene éxito o no, pero mayormente los que viajan tienen éxito. Y cuando regresan al igual que el salmón a su lugar de origen, pero no para morir, sino para nutrirse de ese calor telúrico de su tierra, de su familia, de su fe a su patrón Santiago. Y cuando regresa a su lugar a volver a trabajar, vuelve fortalecido, rejuvenecido, recuperado emocionalmente. ¿Por qué? Porque ya recuperó las fuerzas perdidas, las fuerzas emocionales perdidas. Acá en Santiago lo recupera y sigue adelante. Por eso dice, siempre alguien dijo, no hay santiaguino malo,
Por eso invoco a ustedes, jóvenes, para prepararse en la vida. Sigan adelante, estudien. En San Marcos teníamos un lema: el que saca buena nota pasa de año, pero el que estudia triunfa. Y ustedes no estudien para sacar la nota, sino estudien para que triunfen en la vida. Estudien para que sean hombres de bien en mañana. Porque cuando decían acá, cuando estudiábamos, los profesores de César Vallejo decían: recuerden que cuando salen de acá de quinto año y media, en la vida, el hombre es lobo del hombre. Y el que no está preparado en este momento, vivimos un mundo globalizado, el que no está preparado se queda rezagado. Ya saben, así que a prepararse, estudiar bien a conciencia y no para pasar de año. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, se despide su amiga Nayeli. Hasta la próxima grabación.